Voy a realizar un vídeo corto acerca de una noticia de bastante última hora, la verdad. Creo que es bastante importante porque parece ser que Sergi Roberto ha tomado la decisión de no renovar con el FC Barcelona y por tanto seguramente a final de esta temporada, como quede libre, se va a ir gratis. Se va a ir gratis. Por tanto estamos hablando de que un jugador relativamente importante que mucha gente situaba en el global de lo denominado vacas sagradas del club. Yo nunca lo consideré en ese grupo, es decir, yo lo consideré como un jugador veterano, pero nunca lo consideré como un jugador de vacas sagradas. Es decir, para mí vacas sagradas estamos hablando de los anteriores Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Pedro cuando estaba en el club, todo este tipo de jugadores. Sergi Roberto al final era un canterano que estaba en esa situación, en ese contexto, pero que realmente no participaba tan activamente. Sí que empezó a participar mucho en la época de Luis Enrique y por tanto a partir de ahí sí que es verdad que su participación y el número de minutos que disputó en el equipo fue mucho mayor. Pero bien, en base a las situaciones dentro del club, en base posiblemente a su relación con Koeman, a que no se asentó en el lateral derecho, ahora parece que no se asienta ni en el lateral derecho ni tampoco en el centro del campo y por tanto su situación en el Barça no es complicada, no es fácil y por tanto al no tener un hueco en el equipo y al ver sinceramente que la gran parte de la afición está encima de él, en la cuestión negativa, es decir, encima de él de que siempre hay frases sobre él, siempre cuando juega se le dice que es un jugador mimado, que no tiene el nivel para estar en el Barça, que siempre está jugando, que tiene malos rendimientos. Y a ver, al final, Sergi Roberto es un jugador de club, es un jugador que ha estado mucho tiempo aquí, es un jugador que ha ayudado a conseguir muchos títulos. Recordemos también el gol del PSG, que no sirvió para nada. O sea, sirvió para darnos la alegría ese día y luego ya la vuelta a la normalidad y otra paliza. No obstante, recordemos que al final es un jugador que lo intenta ofrecer todo lo que tiene. Intenta ofrecer todo lo que tiene y intenta ser una persona implicada en el club, aunque su rendimiento a veces diste de lo que podríamos desear en un club como el Barça, pero es que ¿quién está a un nivel Barça? Es decir, la pregunta es cuando ponemos nuestro foco de visión sobre Sergi Roberto porque no tiene el interés tampoco, es decir, no tiene el rendimiento que nosotros queremos. Es qué jugador tiene el rendimiento que nosotros queremos. ¿Qué jugador en los últimos años, quitando la época de Luis Enrique? Quitando la época de Luis Enrique, que fue creo que cuando mayor rendimiento se sacó a los jugadores, y ahí a veces se le metía caña, se le metía caña cuando jugaba de lateral derecho y había alguna situación complicada, enseguida se le metía caña a Sergi Roberto, Pero bueno, porque en teoría como era centrocampista, luego lo pasaron a lateral y no entendían por qué jugaba lateral, pero bueno, y a partir de ahí ya se generó la mayoría de hate que está sobre la figura de Sergi Roberto. Pero sinceramente es un jugador que yo no puedo decir cosas malas de él. Sí que es verdad que en la situación del Barça, si no renueva por una cuestión económica, es negativo, es decir, al final si tú confías en el club, si tú crees en el club, si este es tu club, debes intentar hacer lo máximo para ayudar a la institución. Recordemos que tienes la vida solucionada, es decir, todos estos jugadores tienen la vida solucionada y por tanto la diferencia de sueldo de 1 o 2 años, bueno, a no ser que tengan aspectos económicos detrás, empresas, etcétera, bueno, yo creo que son salvables las diferencias económicas por el bien de la institución y por el bien futuro de la institución, que luego les abriría las puertas, a futuros trabajos dentro de la misma les abriría las puertas, pero bueno. Pero al final lo que hablamos es que es un jugador polivalente, que siempre se ha podido utilizar tanto en el centro del campo como incluso en un 4-4-2 en la banda derecha, incluso en una situación de lateral derecho. Es decir, al final es un jugador multiusos que se ha tenido y se ha utilizado para todo. Se ha utilizado para todo y con sus partes positivas y sus partes negativas. Es decir, que lo utilizan para todo quiere decir que cuando tenías alguna problemática en una posición, tenías a Sergi Roberto que por lo menos te cumplía bien en esa posición.
El problema venía que cuando tenías relevo en esa posición, un relevo joven, se optaba por Sergi Roberto, que ya era mayor de edad, y por tanto parece que tapaba esa progresión de los jóvenes. Porque al final ese jugador número 12 era Sergi Roberto. Y otros jugadores que estaban en el banquillo no tenían las mismas oportunidades que tenía Sergi Roberto. Pero al final estamos hablando de un jugador que es muy bueno aguantando el balón, es decir, es difícil que pierda el balón Sergi Roberto, es muy bueno y busca muchísimo la asociación y asociaciones sobre todo rápidas, sobre todo en las internadas, cuando jugaba el lateral y también el centrocampo, es un jugador que le gusta llegar y por tanto busca el espacio tanto buscando un pase de un compañero como ofreciendo el mismo pases a compañeros. Y sobre todo eso, es decir, un jugador bastante limpio, un jugador que no simula prácticamente ninguna falta, no es un jugador que pierda tiempo, no es un jugador débil, por así decirlo, el físico está bastante bien a pesar de no ser demasiado corpulento, pero sobre todo es esa capacidad del espacio que al final no es Dani Alves, porque Dani Alves la capacidad de jugar el espacio, la capacidad de jugar en el balón, la capacidad asociativa, disparo, defensa, todo eso, cuando llegó a su máximo esplendor fue increíble, pero bueno, ofreció lo que tenía, un jugador notable en el club. Que parece ser que seguramente el club que mejor se asiente para él sea el Atlético de Madrid. Que yo, sinceramente, creo que sería para jugar de lateral derecho. Porque Trippier ya sabemos que no está demasiado cómodo en el Atlético de Madrid, ahí tiene un problema. Siempre ha tenido un problema desde hace bastante tiempo el Atleti en esa posición de lateral derecho. Y parece ser que Sergi Roberto sería el jugador que más le podría encajar. Veremos la decisión que toma al final Sergi Roberto, si se queda, si se va y sobre todo a qué club se puede ir. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de esta noticia. ¿Qué creéis que va a pasar con Sergi Roberto? Si creéis que se va a ir, si se va a quedar en el Barça. Me gustaría saber vuestra visión acerca de todo ello. Yo os lo digo, a pesar de que muchos criticaréis al jugador, al final recordad todo lo que ha ofrecido, todo el tiempo que ha estado en las buenas y en las malas. Y al final, si decide no renovar, entendiendo que es por aspectos futbolísticos, tendrá el respeto, por lo menos de mi parte, tendrá el máximo respeto. Gracias por lo conseguido y por lo luchado en el Fútbol Club Barcelona. Y poco más. Si son razones económicas, ahí ya la situación cambia. Pero bueno, os leo en la caja de comentarios. Yo sin más dilación me despido y nada más. Recordad que con un me gusta o con una suscripción me ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Y hasta pronto. Un saludo. Nothing more to life. I thought